Sus manos siempre estaban heladas cuando cerraban la puerta de mi habitación. Fue así como aprendí que aquel ser maligno no necesitaba fuego para quemar un alma inocente. Sus manos siempre estaban heladas cuando cerraban la puerta del cuarto. Fue así como aprendí que el demonio no necesita fuego para quemar un alma pura. Buenos días, mis queridos. Aquí doña Esperanza con mis 83 años a cuestas y una historia que guardé en silencio casi toda mi vida. Les hablo directamente desde mi humilde casita en Tepoztlán, en el estado de Morelos, donde las montañas esconden tantos secretos como los corazones de las personas. Antes de comenzar este viaje tan difícil, quiero agradecerles por estar aquí conmigo. Es una bendición poder compartir esto después de tantos años. Si pueden, dejen un comentario diciendo desde dónde están viendo este video. Eso calienta mi corazón de viejita, saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Denle me gusta para que otras personas puedan escuchar también esta historia que, desafortunadamente, sigue siendo la realidad de muchas niñas por todo México. Nací en 1940, en una época en que los niños no teníamos voz ni voto. Éramos para ser vistos, no escuchados, como decía mi madre. Nuestra casa era una construcción simple de adobe, con piso de tierra, que después fue cubierto con cemento alisado, que mi padre logró hacer en una faena con los vecinos. Teníamos una vida humilde pero digna, como tantas familias del interior en aquella época. Mi padre trabajaba en el campo, salía antes de que amaneciera y regresaba cuando ya estaba oscuro. Mi madre consiguió trabajo como lavandera en la casa de los hacendados, los Mendoza, que eran dueños de casi todo por allí. Ella salía poco después que él, cargando bultos de ropa en los brazos, subiendo y bajando aquellas laderas de tierra roja que se volvían resbalosas en la temporada de lluvias. Yo tenía 10 años cuando mi abuelo Jerónimo vino a vivir con nosotros, el padre de mi padre, un hombre que cargaba la Biblia bajo el brazo y versículos afilados en la punta de la lengua. Se había quedado viudo y, como decía mi madre, hombre no sabe arreglársela solo, así que le prepararon un cuartito en la parte trasera de nuestra casa, aquel que antes era el almacén de herramientas. Es una bendición tener a don Jerónimo aquí, decía mi madre. Puede cuidar a Esperanza mientras estamos fuera, y además ayuda con los gastos. Al principio, realmente parecía una bendición. El abuelito Jerónimo me contaba historias de la Biblia que me fascinaban. David y Goliat, Noé y su arca, Moisés abriendo el mar. Tenía una manera de contar que hacía que todo pareciera mágico, importante. Y cuando hablaba de Jesús, sus ojos brillaban de una forma que yo creía que era fe verdadera. En aquella época, yo iba a la escuela por la mañana. Salía junto con mi padre y mi madre, con mi cuadernito bajo el brazo, el uniforme remendado, pero siempre limpio y planchado. Volvía alrededor de las 11 y el abuelito Jerónimo estaba allí esperando con la comida lista, generalmente frijoles con arroz y, en los días buenos, una choriza o un pedazo de cecina. Fue poco a poco que las cosas comenzaron a cambiar, tan despacio que ni siquiera me di cuenta exactamente de cuándo su mirada comenzó a pesar sobre mí como una manta mojada. Tenía 12 años cuando tuve que dejar la escuela, no por elección. Mi padre se había enfermado, una pulmonía que lo dejó en cama por semanas, y el dinero se volvió aún más escaso. La solución fue que me quedara en casa a tiempo completo, ayudando en las tareas mientras mi madre duplicaba su jornada en la casa de los Mendoza para compensar lo que mi padre ya no podía traer. Te quedarás con tu abuelo. Él te enseñará las cosas de Dios. Es mejor que cualquier escuela, dijo mi madre, arreglando mi cabello con aquellas manos ásperas de tanto fregar ropa. Y así comenzó mi calvario. Mis padres salían juntos, mi padre, aunque débil, intentando trabajar en labores más ligeras, y yo me quedaba sola con el abuelito Jerónimo desde las 6 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde, cuando mi madre conseguía un descanso para venir a preparar la comida. Al principio eran solo comentarios. Esa falda no es apropiada para una señorita de familia. Ese cabello suelto es invitación al pecado. Necesitas abotonar más ese vestido, niña. Siempre con aquella voz mansa, aquel tono de quien solo está velando por mi alma. Después vinieron las lecciones de catecismo forzadas,
horas sentada en la mesa de la cocina recitando versículos, copiando pasajes de la Biblia. Si me equivocaba en una palabra, si mi letra no estaba perfecta, si me atrevía a bostezar de cansancio, era castigo seguro. De rodillas, Esperanza, decía señalando el suelo de cemento áspero. Es así como se habla con Dios cuando se comete un pecado. Al principio, los castigos eran arrodillarme por 15 minutos rezando el Padre Nuestro y el Ave María sin parar. Con el tiempo, los 15 minutos se volvieron 30, luego 1 hora. El cemento raspaba mis rodillas hasta sangrar, pero no podía llorar. Llorar era señal de debilidad, era dar espacio para que el demonio entrara. Había días en que me obligaba a quedarme de rodillas con los brazos abiertos como Cristo en la cruz. Si mis brazos bajaban 1 centímetro, el tiempo comenzaba de nuevo. Mis piernas temblaban, mis brazos dolían como si fueran a romperse, pero no podía mostrar debilidad. Es por tu bien, decía sentado en la mecedora, observándome con aquellos ojos que ya no eran de abuelo, eran de algo que yo no podía nombrar. Es para limpiar tu alma del pecado. ¿Cuál era mi pecado? No lo sabía. Ser niña, estar creciendo, existir. A los 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con él, los pecados que el abuelito Jerónimo veía en mí se multiplicaron. Un día me encontró peinándome el cabello frente al pequeño espejo agrietado que teníamos en la sala. Vanidad, gruñó, arrancándome el peine de la mano con tanta fuerza que algunos cabellos vinieron con él. ¿Sabes lo que la Biblia dice sobre las mujeres vanidosas? Son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, llenos de podredumbre por dentro. Esa tarde el castigo fue diferente. Fui obligada a arrodillarme sobre maíz, granos duros y puntiagudos clavándose en la piel tierna de mis rodillas. Y mientras lloraba silenciosamente, mordiéndome los labios para no gritar, él leía pasajes sobre la caída de Eva, sobre cómo la mujer trajo el pecado al mundo. Repite conmigo, ordenaba. Yo soy la causa del pecado, yo soy la tentación, mi cuerpo es un instrumento del diablo. Y yo repetía, las palabras saliendo entre sollozos ahogados, las rodillas sangrando, el alma quebrándose un poco más con cada sílaba forzada. Después de ese día, los rituales se volvieron más frecuentes, más elaborados. Él decía que veía al demonio en mí, que necesitaba exorcizarlo, que era su misión divina salvarme de mí misma. Cuando mis senos comenzaron a notarse bajo las blusas, me obligó a usar vendas apretadas para esconderlos. Instrumentos de perdición, murmuraba, los ojos fijos justo donde no deberían estar. Las vendas lastimaban, cortaban mi respiración, dejaban marcas rojas en la piel que ardían por días. A los 14 años tuve mi primera menstruación. Asustada, sin entender bien lo que estaba pasando, corrí hacia mi madre, que llegó más temprano ese día. Ella me explicó brevemente, con palabras prácticas y directas. Me dio unos trapos para usar y me dijo que ahora era una señorita y necesitaba tener aún más cuidado. No sé cómo, pero el abuelito Jerónimo lo descubrió. Tal vez vio los trapos tendidos en el patio trasero, tal vez escuchó mi conversación con mi madre. Esa noche, mientras mis padres dormían exhaustos del trabajo, entró en el cuartito que compartía con mis hermanos menores. «Ven conmigo», susurró, jalándome del brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas en los días siguientes. «Necesitamos limpiar ese pecado de ti». Me llevó a la cocina, donde la única luz venía de una vela que ya había encendido sobre la mesa. La Biblia abierta en el Levítico, en aquellos pasajes sobre la impureza de la mujer durante su periodo. De rodillas, ordenó, la voz diferente, más baja, casi un silbido. Obedecí, temblando de miedo y de frío. Era julio. Las noches en Tepoztlán podían ser heladas. El suelo estaba tan frío que parecía quemar. «Ahora llevas la marca de Eva», dijo, rodeando la mesa, la vela proyectando sombras monstruosas en las paredes de nuestra cocina pobre. «Tu cuerpo es una fuente de pecado. Eres una tentación ambulante, una trampa del diablo para los hombres de bien». Y entonces comenzó el ritual. Yo de rodillas, teniendo que repetir frases horribles sobre mí misma, que era impura, que mi cuerpo era sucio, que cargaba la maldición de Eva, que era mi culpa si los hombres tenían pensamientos pecaminosos. «Más alto»,
exigía cuando mi voz fallaba. Dios necesita oír tu arrepentimiento. Después venía la parte que más me aterrorizaba. Ponía sus manos sobre mi cabeza, rezaba en una lengua extraña, y luego me obligaba a pedirle perdón a Él, no a Dios, a Él, por tentarlo. Tú me tientas con ese cuerpo de perdición, decía, la voz temblando de una forma que solo años después entendería. Pide perdón por hacerme tener pensamientos impuros. Es tu culpa, tu responsabilidad. Y yo pedía, llorando silenciosamente, las lágrimas cayendo sobre el suelo frío, mezclándose con la sangre de mis rodillas lastimadas. Pedía perdón por algo que no había hecho, por un crimen que no había cometido, por existir. Este ritual se repitió por años. Años, no solo durante mis períodos, sino por cualquier pecado que él inventara. Si sonreía al hijo del vecino, si cantaba una canción que no fuera religiosa, si tardaba demasiado en el baño, cualquier cosa era motivo. Mis padres no se daban cuenta, o fingían no darse cuenta. Estaban siempre tan cansados, tan preocupados por poner comida en la mesa, que no veían los moretones en mis brazos, no notaban cómo había dejado de sonreír, cómo me encogía cuando el abuelito Jerónimo entraba en la habitación. A los 15 años comencé a tener pesadillas terribles. Soñaba con demonios persiguiéndome, con el infierno abriéndose bajo mis pies, con Dios rechazándome en el juicio final. Despertaba gritando, sudada, para encontrar al abuelito Jerónimo parado en la puerta de mi habitación, observando. ¿Ves?, decía. Es tu conciencia pesada, tu cuerpo lleno de pecado. Y allí íbamos, en medio de la madrugada, a otro ritual de purificación, de rodillas, rezando, pidiendo perdón por pecados que no había cometido, por pensamientos que nunca tuve, por deseos que no eran míos. Fue en esta época que comencé a dudar de Dios. ¿Qué Dios permitiría que una niña sufriera así? ¿Qué Dios dejaría que un hombre usara su nombre para aterrorizar a una criatura? ¿Qué Dios permanecería en silencio ante mis oraciones desesperadas por ayuda? Pero no podía expresar estas dudas. Dudar era el peor pecado, decía el abuelito Jerónimo. Dudar era darle la mano al diablo, así que fingía creer, fingía arrepentirme, fingía aceptar que merecía aquellos castigos. Era la única forma de sobrevivir. Una noche, cuando tenía casi 16 años, algo diferente ocurrió. El abuelito Jerónimo me despertó en medio de la noche, como tantas veces antes. Me arrastró a la cocina para otro de sus rituales. Pero esta vez, sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos que me heló hasta la médula. Hoy aprenderás lo que les pasa a las niñas que provocan a los hombres de Dios, dijo. La voz un susurro ronco que aún resuena en mis pesadillas. Fue cuando supe que el ritual sería diferente, que las oraciones forzadas, las rodillas sangrando en el suelo frío, las humillaciones verbales no serían el final aquella noche, serían apenas el comienzo. Y mientras me arrodillaba, temblando, no solo de frío, sino de terror absoluto, recé. No las oraciones mecánicas que él me forzaba a repetir, sino una súplica verdadera, desesperada, venida del fondo de mi alma. Dios, imploré silenciosamente, las lágrimas corriendo por mi rostro. Si estás ahí, si eres real, sálvame. De cualquier manera, no importa cómo, solo haz que esto pare. Mis queridos, Dios escucha. No siempre de la forma que esperamos, no siempre en el tiempo que deseamos, pero escucha. Y aquella noche, cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad estaba a punto de tragarme por completo, Él respondió, de una forma que cambiaría mi vida para siempre. Arrodillada en aquel suelo helado, podía sentir cada grano de polvo cortando mis rodillas ya en carne viva. Las cicatrices se formaban sobre cicatrices, en capas que el tiempo jamás borraría completamente. Pero aquella noche de 1956 algo estaba diferente en el aire. El abuelito Jerónimo tenía un brillo en los ojos que nunca había visto antes, un fuego que no era de Dios, no podía serlo. Sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia, aquella misma Biblia de tapa negra desgastada que usaba como escudo y espada. Repite conmigo, Esperanza. Su voz salía entrecortada, casi febril. Soy una serpiente como Eva.
Traigo la perdición a los hombres santos. Repetí las palabras como un robot, como había aprendido a hacer en los últimos años. Mi voz ya no parecía mía. Era hueca, distante, como si viniera de otro cuerpo. Era así como sobrevivía, separando mi alma de lo que ocurría con mi cuerpo, como si observara todo desde lejos, flotando en el techo de aquella cocina oscura. ¡Más alto!, gritó, golpeando la Biblia en la mesa con tanta fuerza que el quinqué tembló, haciendo que las sombras bailaran en las paredes como demonios. Dios necesita oír tu confesión. Aumenté el volumen, pero algo dentro de mí resistía. Una pequeña chispa que ni todo aquel terror había logrado apagar. 16 años, y mis ojos ya cargaban el cansancio de una vida entera. En aquellas noches horribles, él tenía un guión que seguía religiosamente. La ironía de la palabra no se me escapa. Primero venían las acusaciones. Yo era impura, provocativa, llena de malicia. Después, las oraciones en lenguas extrañas, palabras que parecían atorarse en su garganta. Por último, la confesión forzada. Yo necesitaba admitir crímenes que no cometí, pecados que ni siquiera sabía nombrar. ¿Sabes lo que les pasa a las hijas de Eva que no se arrepienten?, preguntó, acercándose a mí, tan cerca que podía sentir su aliento caliente y agrio de café viejo. Arden para siempre en el fuego eterno. Tomó el quinqué, lo levantó hasta la altura de mi rostro. La llama bailó peligrosamente cerca de mi cabello. ¿Sientes este calor? Es solo una muestra de lo que te espera si no purificas esa alma. Cerré los ojos, contuve la respiración. Había aprendido que a veces lo mejor era no reaccionar. Cualquier reacción podía inflamarlo más, como echar gasolina al fuego. «Mírame cuando te hablo», rugió, jalando mi barbilla hacia arriba con fuerza. Abrí los ojos, y lo que vi me heló por dentro. Ya no era mi abuelo allí, era otra cosa. Algo que habitaba dentro de él. Algo que usaba la religión como disfraz para una oscuridad más profunda que cualquier noche. «Ahora», susurró, colocando el quinqué de vuelta en la mesa. «Vamos a la parte más importante, la purificación». Esa era la parte que más me aterrorizaba. Cada vez inventaba un nuevo tipo de purificación. A veces era quedarme horas de rodillas hasta que mis piernas se adormecían por completo. Otras veces era recitar capítulos enteros de la Biblia sin equivocarme en una palabra. Cada error significaba una bofetada. Ya había sido obligada a tomar baños helados en medio de la madrugada para enfriar los pensamientos pecaminosos. Había pasado noches enteras de pie en el patio, bajo la lluvia, para que el agua del cielo lavara mi alma. Pero aquella noche algo me decía que sería peor, mucho peor. «Levántate», ordenó. Obedecí, mis piernas temblando tanto que apenas me sostenían. Mis rodillas estaban en carne viva, manchando de rojo el borde de mi camisón blanco de algodón. «¿Sabes por qué estamos aquí hoy?», preguntó, rodeándome como un depredador. «Porque te vi hoy. Vi cómo mirabas a Toñito cuando pasó con la carreta. Vi tu sonrisa. Vi el pecado en tus ojos». Toñito era el hijo menor de don Antonio, nuestro vecino. Tenía 20 años y, sí, habíamos intercambiado una sonrisa inocente cuando pasó por nuestra casa aquella tarde. Una sonrisa, nada más. En un mundo normal, sería nada. En el mundo controlado por mi abuelo, era una sentencia. «No hice nada malo», murmuré, e inmediatamente supe que había cometido un error terrible. Su mano golpeó mi rostro con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás, casi cayendo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca donde mis dientes cortaron la parte interna de la mejilla. «¿Me estás llamando mentiroso?», gruñó. «¿Estás diciendo que el hombre de Dios está equivocado?». «No, no», me apresuré a decir, el miedo apoderándose de cada célula de mi cuerpo. «Lo siento, usted tiene razón, yo pequé». Su rostro se suavizó un poco, satisfecho con mi sumisión. Era así como funcionaba. Cualquier resistencia solo empeoraba las cosas. Había aprendido el arte de doblarme sin quebrarme, de ceder sin perderme completamente. «Bien», dijo. «Ahora vamos a limpiar ese pecado. Hoy haremos algo diferente». Fue hasta el armario de la cocina, aquel viejo de madera agrietada que guardaba nuestros pocos platos y alimentos.
Abrió el cajón de abajo y sacó algo que no pude identificar inmediatamente en la penumbra. Cuando se volvió, vi que eran unas tijeras grandes, pesadas, de esas usadas para cortar tela. Tu cabello, dijo, acercándose. Es tu vanidad, tu instrumento de seducción. Vamos a acabar con eso. Mi cabello era lo único de lo que me enorgullecía. Negro, grueso, largo hasta la cintura. Mi madre siempre decía que era igual al de mi abuela paterna cuando joven, antes de que muriera del corazón. Era la única conexión que tenía con esa abuela que nunca conocí, la única herencia física que recibí de ella. Por favor, supliqué, las lágrimas brotando instantáneamente. Por favor, no. De rodillas, ordenó, ignorando mi súplica, y agradece a Dios por este acto de purificación. Me arrodillé nuevamente en aquel suelo implacable, todo mi cuerpo temblando. Él se posicionó detrás de mí y cerré los ojos, sintiendo las lágrimas calientes corriendo por mi rostro, contrastando con el frío que sentía por dentro. El sonido de las tijeras cortando los primeros mechones fue como un grito en la noche silenciosa. Cada corte, cada mechón cayendo al suelo, era como perder un pedazo de mí misma. No era solo cabello, era dignidad, identidad, la última cosa que aún era verdaderamente mía. Repite conmigo, decía entre los cortes. Agradezco a Dios por librarme de la vanidad. Agradezco a Dios por purificarme. Y yo repetía, la voz quebrada por las lágrimas, mientras él transformaba mi cabello en un montón irregular, cortándolo tan al ras en algunos lugares que las tijeras arañaban mi cuero cabelludo, dejando pequeños cortes que ardían. Cuando terminó, tomó un espejo roto que colgaba en la pared y lo puso frente a mí. Mirarte ahora. Menos tentadora, ¿no es así? Menos peligrosa. La imagen que vi casi no la reconocí. Una niña con ojos asustados, el rostro manchado de lágrimas y sangre, el cabello destrozado como si hubiera sido atacada por un animal salvaje. Algunas partes estaban casi en la raíz, otras aún tenían algunos centímetros. Era una visión de pesadilla. Agradece, exigió. Gracias, murmuré, sin poder mirar más aquel reflejo quebrado. Dejó el espejo a un lado y se arrodilló frente a mí. Sus ojos ahora tenían aquel brillo extraño nuevamente, algo que iba más allá de la satisfacción por haberme purificado. Ahora viene la parte más importante, dijo, la voz cambiando a algo más bajo, más íntimo, que hizo que mi estómago se revolviera. Fue en ese momento que supe que todos los horrores anteriores habían sido solo el preludio, que el verdadero infierno estaba apenas comenzando. Levantó la mano, tocó mi rostro de una forma en que ningún abuelo debería tocar a una nieta. Sus dedos bajaron por mi cuello, deteniéndose en el cuello de mi camisón. Un cuerpo tan joven, tan lleno de pecado, murmuró, más para sí mismo que para mí. Necesita ser purificado completamente. Cerré los ojos, sintiéndome tan sucia, tan impotente, tan pequeña ante aquel mal disfrazado de santidad. En aquel momento, toda la enseñanza religiosa que me había forzado a tragar durante años se reveló como realmente era. No era Dios quien hablaba a través de él. Era algo mucho, mucho más oscuro. Dios, recé silenciosamente, sin mover los labios, si existes de verdad, si me estás escuchando, por favor, sácame de aquí. De cualquier manera, no importa cómo. Sus dedos comenzaron a desabotonar mi camisón y me preparé para lo peor. Había escuchado historias de otras niñas en el pueblo, susurros sobre tíos, padrastros, vecinos, historias que terminaban con miradas bajas y frases incompletas. Ahora entendería lo que quedaba detrás de aquellos silencios. «Me lo agradecerás», susurró, el aliento caliente y agrio contra mi rostro. «Me agradecerás por salvar tu alma». Y entonces, como si mi oración silenciosa hubiera sido escuchada, algo ocurrió. Primero fue un espasmo. Sus manos, que sostenían mi camisón, de repente apretaron la tela con una fuerza anormal. Sus ojos se abrieron enormemente, ya no con aquel brillo depredador, sino con algo nuevo. Sorpresa, confusión. «¿Qué?» comenzó, pero la palabra quedó atascada. Su mano izquierda soltó mi camisón y fue hacia su pecho, agarrando su camisa como si tratara de arrancar algo de dentro. Su rostro, antes enrojecido por la excitación enfermiza,
Ahora palidecía rápidamente, luego adquiría un tono azulado. La boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, buscando aire que no llegaba. Retrocedí, aún de rodillas, observando la escena con una mezcla de terror y fascinación. Él se tambaleó hacia atrás, derribando la silla, la mano aún apretando el pecho con fuerza, los ojos ahora llenos de pánico. Intentó hablar nuevamente, pero todo lo que salió fue un sonido estrangulado. Entonces, con un golpe sordo que pareció sacudir toda la casa, cayó. No me moví por varios segundos, tal vez minutos. Solo me quedé allí, mirando el cuerpo de mi torturador tendido en el suelo de la cocina. La débil luz del quinqué arrojando sombras grotescas sobre su rostro contorsionado. Cuando finalmente encontré fuerzas para acercarme, toqué su cuello buscando un pulso, como había visto hacer a mi madre cuando mi hermanito se enfermó gravemente una vez. No había nada, ningún pulso, ningún movimiento, ninguna respiración. El abuelito Jerónimo, el hombre que durante años había sido el demonio disfrazado de ángel en mi vida, estaba muerto. Un ataque cardíaco fulminante, diría después el médico que raramente visitaba aquellos lugares. Miré mis manos, luego el cuerpo, luego al cielo que podía ver por la pequeña ventana de la cocina. Un cielo estrellado, indiferente al drama que acababa de desarrollarse bajo su manto oscuro. ¿Fuiste tú? Susurré a las estrellas distantes. ¿Fuiste tú quien respondió mi oración? No hubo respuesta, claro. Solo el silencio de la noche, el viento susurrando entre las hojas del aguacate del patio, el ulular lejano de un tecolote. Pero en aquel momento, arrodillada en el suelo frío, con mi cabello destrozado caído a mi alrededor como una ofrenda macabra, con el cuerpo de mi torturador tendido frente a mí, lo supe. Supe que, de alguna manera, mi oración desesperada había llegado a oídos divinos, que en el exacto momento en que el mal estaba a punto de alcanzar su clímax, una mano invisible había intervenido. No me moví por un largo tiempo. No llamé pidiendo ayuda. No grité. Solo me quedé allí, procesando lo que había ocurrido, tratando de entender lo que aquello significaba para mí, para mi vida, para mi fe tan lastimada. ¿Qué se hace cuando tu oración por salvación es respondida con la muerte de alguien? ¿Cómo te sientes cuando tu torturador cae muerto a tus pies en el exacto momento en que estaba a punto de cometer el peor de sus crímenes? ¿Gratitud? ¿Terror? ¿Culpa? ¿Alivio? Era todo eso mezclado en un torbellino que me dejaba mareada, confundida, perdida entre sentimientos que no podía nombrar completamente. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el cuerpo en el suelo con una luz dorada, casi sagrada, finalmente me levanté. Mis piernas estaban entumecidas, mis rodillas en carne viva. Toqué mi cabello destrozado, sintiendo las partes irregulares, los cortes en el cuero cabelludo. Y entonces hice algo que no hacía verdaderamente en años. Recé. No las oraciones mecánicas y vacías que él me obligaba a repetir, no las súplicas desesperadas por salvación. Fue una oración diferente, una conversación real con cualquier fuerza divina que pudiera estar escuchándome. No sé si fuiste tú quien hizo esto, susurré, mirando el cuerpo en el suelo. No sé si debo agradecer o pedir perdón. No sé lo que esto hace de mí, pero si fuiste tú, gracias. Y por favor, muéstrame el camino ahora, porque estoy perdida. Entonces salí al patio, al aire fresco de la mañana, dejando atrás el cuerpo frío y la oscuridad de la cocina. El sol nacía sobre las montañas de Tepoztlán, tiñendo el mundo de dorado y rosa, como si nada hubiera ocurrido, como si la noche no hubiera traído muerte y liberación en un mismo paquete terrible. Me senté en el viejo tronco que usábamos como banco bajo el aguacate y esperé. Esperé a que mis padres volvieran del trabajo. Esperé a que la vida decidiera qué haría conmigo ahora. Y mientras esperaba, algo extraño ocurrió dentro de mí. Una sensación que no reconocí inmediatamente porque me había sido robada hacía tanto tiempo. Paz, una paz frágil, incierta, mezclada con culpa y confusión, pero aún así, paz. Por primera vez en años, no había un monstruo esperando en las sombras. No habría más noches de rodillas en el suelo frío. No habría más rituales de humillación. No habría más aquellos ojos siguiéndome por la casa.
midiendo cada movimiento, buscando pecados en cada gesto. Estaba libre, y mientras el sol subía en el cielo, bañando mi rostro marcado por las lágrimas y el terror de la noche anterior, algo más nació dentro de mí, tan frágil como un brote después de una larga sequía, pero igualmente persistente: esperanza, la esperanza de que tal vez Dios realmente existiera. No el Dios cruel y vengativo del abuelito Jerónimo, sino algo diferente, algo que había escuchado el grito silencioso de una niña aterrorizada y había respondido de la única forma posible en aquel momento. Era un comienzo sangriento, traumático, marcado por el horror, pero aún así un comienzo. El primer día de una vida que, aunque yo aún no lo supiera, sería lo suficientemente larga para encontrar la cura, la paz y, eventualmente, incluso el perdón. El cuerpo de mi abuelo quedó tendido en aquel suelo de cocina por casi 2 horas antes de que mis padres llegaran. 2 horas en las que no lloré, no grité, solo me quedé sentada en el patio, mirando el sol subir en el cielo como si fuera un día cualquiera. Escuché el grito de mi madre antes incluso de verla, un grito que rasgó el silencio de la mañana como un relámpago, seguido por los pasos apresurados de mi padre. No me moví. Sabía que necesitaban encontrarme por sí mismos, necesitaban juntar las piezas de aquel rompecabezas macabro. ¡Esperanza! ¡Esperanza! La voz de mi madre era puro pánico mientras corría por el patio. Cuando me vio sentada bajo el aguacate, se detuvo abruptamente. Sus ojos recorrieron mi cabello destrozado, mi camisón manchado de sangre de mis rodillas, mi rostro hinchado por la bofetada. «Dios mío, niña, ¿qué pasó? Tu abuelo, él está muerto», completé con una voz que no parecía mía. Una voz demasiado calmada, demasiado distante. Tuvo un ataque durante la noche. Mi padre apareció justo detrás de ella, el rostro una máscara de shock y confusión. «¿Qué le hiciste a mi padre, Esperanza? ¿Qué le hiciste?» La acusación me golpeó como una bofetada, pero no más fuerte que las que ya había recibido. No me defendí, solo lo miré con aquellos mismos ojos vacíos que había desarrollado como protección. «No hice nada», dije. «Fue su corazón. El doctor Renato puede confirmarlo cuando venga». Mi padre avanzó, los puños cerrados, el rostro contorsionado en una mezcla de dolor y rabia. Por un momento pensé que iba a golpearme, a continuar donde su padre había quedado. Pero mi madre se interpuso. «Mírala, Javier. Mira el estado en que está. ¿Qué le hizo ese viejo a nuestra hija?» Fue la primera vez que escuché a mi madre referirse a mi abuelo como ese viejo, no como don Jerónimo o su padre cuando hablaba con mi padre. Algo había cambiado en el momento en que me vio en aquel estado. Mi padre se detuvo, mirándome realmente por primera vez en años. Vio el cabello cortado brutalmente, las rodillas en carne viva, los ojos vacíos de una niña que había visto cosas que ningún niño debería ver. «¿Qué te hizo?», preguntó, la voz ahora quebrada, una mezcla de miedo y comprensión tardía. No respondí inmediatamente. ¿Cómo explicar años de terror en palabras? ¿Cómo describir las noches de rodillas en el suelo frío, las humillaciones, las oraciones forzadas, el miedo constante? ¿Cómo hacerle entender lo que su propio padre se había convertido? «Me purificaba», dije finalmente, la palabra saliendo como veneno de mi boca. Todas las noches, durante años, mi padre se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se apoyó en el tronco del aguacate, el rostro pálido, los ojos desorbitados. Mi madre se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «¿Qué tipo de purificación, hija?», preguntó, aunque podía ver en sus ojos que ya sospechaba la respuesta. «De rodillas», respondí, la mirada fija en algún punto más allá de ella, más allá de aquel patio, más allá de aquella vida. Me hacía quedarme de rodillas por horas. Me obligaba a rezar, a arrepentirme de pecados que él inventaba. Decía que yo era impura, que lo tentaba, que era mi culpa. Mi voz falló por primera vez. Las lágrimas que no habían venido durante toda la noche y mañana finalmente desbordaron. Mi madre me atrajo hacia sus brazos, apretándome contra su pecho, su propio cuerpo sacudiéndose con sollozos. «Mi niña, mi niñita, ¿por qué nunca dijiste nada?
¿Por qué guardaste todo esto sola? Me aparté un poco, mirando directamente a sus ojos. ¿Me habrían creído? ¿Habrían creído la palabra de una niña contra la del gran hombre de Dios? Ella no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. No, no habrían creído. Habrían pensado que estaba exagerando, inventando historias, siendo rebelde. Me habrían castigado por hablar mal del viejo Jerónimo, el patriarca respetado, el hombre que cargaba la Biblia bajo el brazo. Mi padre aún no se había movido. Parecía petrificado, apoyado en el aguacate, sus ojos yendo de mi cabello destrozado a la casa donde el cuerpo de su padre yacía en la cocina. ¿Qué pasó anoche?, preguntó finalmente, la voz poco más que un susurro. ¿Qué pasó para que su corazón? Cerré los ojos por un momento, reviviendo la escena. Sus dedos en los botones de mi camisón, el brillo enfermizo en los ojos, el espasmo repentino, la mano agarrando el pecho, el cuerpo cayendo con un golpe sordo. Iba a hacer algo peor, respondí simplemente. Algo que nunca había hecho antes, y entonces cayó, como si una mano invisible hubiera golpeado su corazón. Mi madre hizo la señal de la cruz, murmurando una oración. Mi padre cubrió su rostro con las manos, los hombros anchos sacudiéndose en un llanto silencioso. Las horas siguientes pasaron como en un sueño extraño. El doctor Renato vino, confirmó lo que yo ya sabía: ataque cardíaco fulminante. No había marcas de violencia en el cuerpo, más allá de algunos arañazos en las manos, fácilmente explicados por la caída. El médico me miró mi estado, y vi en sus ojos que entendía más de lo que decía. La niña necesita cuidados, dijo a mis padres antes de irse, físicos y de otro tipo. El entierro fue 2 días después. Una ceremonia pequeña, solo la familia y algunos vecinos. El párroco de la iglesia local, que tantas veces había elogiado la devoción de mi abuelo, habló sobre cómo era un hombre de Dios, un ejemplo de fe, un pilar de la comunidad. Me quedé al fondo, usando un pañuelo para cubrir mi cabello destrozado, los ojos bajos, la mente lejos. Nadie preguntó por qué no lloraba. Nadie excepto doña Soledad, la partera del pueblo, una mujer ya anciana que había traído al mundo a casi todos los niños de aquella región, incluyéndome a mí. La muerte a veces trae libertad, ¿no es así, niña?, susurró cuando vino a darme el pésame, sus ojos sabios y antiguos viendo mucho más que los demás. No te culpes por el alivio que sientes. Algunas personas solo traen oscuridad, aunque carguen la Biblia. La miré sorprendida. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía ver lo que ni mis propios padres habían percibido durante años? Tengo ojos viejos, pero que ven bien, respondió, como si leyera mis pensamientos. Vi cómo te miraba, vi cómo te marchitabas cuando él estaba cerca, vi las rodillas lastimadas, los ojos muertos. Debería haber hecho algo. Perdóname por no haberlo hecho. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de alivio. Alguien había visto. Alguien sabía. No estaba loca. No había imaginado el horror. Era real, y alguien más además de mí lo sabía. No fue su culpa, respondí, la voz temblando. No fue culpa de nadie excepto de él. Ella apretó mi mano, un toque gentil como hacía mucho no sentía. Y ahora él ha sido juzgado por un poder mayor que cualquiera de nosotros. Reconstruye tu vida, niña. No dejes que lo que él hizo defina quién eres. En las semanas que siguieron, la vida en nuestra casa cambió completamente. La habitación trasera donde mi abuelo había vivido fue vaciada, sus pertenencias quemadas en el patio, en una especie de ritual de purificación que mi madre condujo en silencio. La Biblia de él, aquella que había sido usada como arma contra mí durante tantos años, fue lo último en ir al fuego. Esto no es la palabra de Dios, dijo mi madre mientras las llamas consumían las páginas gastadas. Es el escondite del diablo. Mi padre tardó más en recuperarse, no solo de la muerte de su padre, sino de la revelación de quién realmente era. Durante semanas apenas podía mirarme, cargando una culpa que lo curvaba como un peso físico. Una noche, casi un mes después del entierro, entró en la habitación que compartía con mis hermanos, se sentó en el borde de mi cama, las manos grandes y callosas descansando inciertas sobre las rodillas. Esperanza, comenzó, la voz ronca de quien había llorado.
Nunca me perdonaré por no haberte protegido, por no haber visto lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Lo miré en la oscuridad, viendo no al hombre fuerte que siempre había sido ante mis ojos, sino a un hombre quebrado por el peso de la verdad. No fue tu culpa, papá. Él engañó a todos. Era bueno en eso. Era mi deber protegerte, insistió, la voz quebrada. Y fallé. Dejé que ese monstruo hiciera lo que hizo contigo mientras yo trabajaba, pensando que estaba segura. Aquella noche, por primera vez, conté todo, todo. Cada detalle de los años de abuso, cada humillación, cada noche de rodillas en el suelo frío. Y por primera vez, mi padre lloró abiertamente frente a mí, grandes sollozos que sacudían su cuerpo fuerte como tormentas. Cuando terminé, hizo algo que no hacía desde que yo era muy pequeña. Me abrazó. Un abrazo torpe, tímido, de quien no sabe si tiene derecho a ofrecer consuelo después de fallar tan terriblemente. Pero aún así, un abrazo. Vamos a superar esto, prometió, la voz firme a pesar de las lágrimas. Vamos a sanar esta familia y nunca más nadie te lastimará así, hija. Nunca más. En los meses siguientes, nuestra familia pasó por una lenta transformación. El fantasma de mi abuelo aún rondaba por los rincones de la casa, pero cada día se volvía un poco más débil, un poco más distante. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, irregular al principio, luego más uniforme. Mi madre cortó las puntas para dejarlo más presentable, y cada centímetro que crecía era como una pequeña victoria sobre el pasado. Volví a la escuela, para sorpresa de muchos en el pueblo que no entendían por qué una joven de casi 17 años necesitaba estudios. Vas a ser alguien en la vida, decía ahora mi padre. Vas a ser libre, independiente, no vas a necesitar de ningún hombre que te mantenga. Palabras que nunca pensé que escucharía de él. Un hombre criado en el campo, con ideas tradicionales sobre el papel de la mujer. Pero la tragedia cambia a las personas, a veces para mejor. La cicatrización no fue lineal ni rápida. Había días en que me despertaba gritando, reviviendo los horrores en mis noches de sueño. Había momentos en que un hombre pasaba muy cerca de mí en la calle y yo me congelaba de terror. Había domingos en que no podía entrar en la iglesia porque el olor a incienso me recordaba las purificaciones forzadas. Pero también había días buenos, días en que reía con las compañeras de la escuela, en que ayudaba a mi madre en la cocina y no sentía miedo, en que miraba al cielo y no me preguntaba si Dios me odiaba. Cuando cumplí 18 años, comencé a trabajar como ayudante en la farmacia del pueblo. Un trabajo simple, organizando estantes, atendiendo clientes, aprendiendo sobre medicinas y hierbas. Fue allí donde conocí a Juan, un joven de 20 años que había venido de Cuernavaca para trabajar como aprendiz del farmacéutico. Juan era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Gentil, respetuoso, nunca invasivo. Me cortejó durante meses con una paciencia que me dejaba confundida. No estaba acostumbrada a hombres que pedían permiso, que esperaban, que respetaban límites. Nuestro primer beso solo ocurrió después de casi un año de noviazgo. Estábamos sentados a la orilla del río que cruza Tepoztlán, bajo la sombra de un árbol. Tomó mi mano, miró a mis ojos. ¿Puedo besarte, Esperanza?, preguntó, la voz temblando de nerviosismo. Aquella petición simple, aquella pregunta que mostraba respeto por mi cuerpo, por mi elección, me emocionó más que cualquier declaración de amor podría hacerlo. Me sentí incapaz de hablar y asentí. Y cuando sus labios tocaron los míos, suaves y vacilantes, no sentí miedo. Por primera vez, un toque masculino no me causaba terror. Juan no sabía todo, no todavía. Sabía apenas que había perdido a mi abuelo de forma trágica, que había pasado por momentos difíciles. La historia completa solo vendría años después, cuando la confianza entre nosotros fuera lo suficientemente profunda. Nos casamos en 1962, cuando yo tenía 22 años y él 24, una ceremonia simple en la iglesia local. Sí, había vuelto a frecuentar la iglesia, aunque de una forma diferente, más personal, menos ritualística. Descubrí que mi fe no había sido destruida por mi abuelo, solo enterrada, esperando el momento adecuado para resurgir, purificada por el fuego de la prueba.
En nuestra noche de bodas, Juan percibió mi terror. ¿Cómo podría no percibirlo? Temblaba como una hoja al viento cuando nos quedamos solos en la pequeña habitación que habíamos alquilado. No haremos nada que no quieras, dijo, sentándose a una distancia segura en el borde de la cama. Podemos simplemente dormir si lo prefieres. Tenemos toda la vida por delante. Aquella noche solo dormimos, abrazados, vestidos, y la noche siguiente también, y la otra. Juan nunca presionó, nunca exigió, nunca me hizo sentir menos por no poder. Fue solo en nuestro tercer mes de casados que me sentí lista para intentar. Y aún así fue difícil, fue doloroso, no físicamente, sino emocionalmente. Las memorias se mezclaban con el presente. La sombra de mi abuelo a veces planeaba sobre nosotros como un fantasma obstinado. Pero Juan tenía paciencia infinita. Paciencia. Se detenía en el instante en que yo lo pedía. Preguntaba siempre antes de tocarme de una forma nueva. Mantenía las luces encendidas para que yo pudiera ver que era él, siempre él, nunca el monstruo de mis pesadillas. Nuestra primera hija nació en 1964. La llamamos Soledad, en honor a Doña Soledad, la partera que había sido la primera en ver mi dolor, la primera en validar mi sufrimiento. Cuando sostuve aquel pequeño bulto en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Nunca dejaré que te lastimen como me lastimaron a mí. Nunca dejaré que te hagan sentir culpable por el cuerpo que tienes, por los sentimientos que llevas. Mirándola, tan pequeña, tan perfecta, tan inocente, comprendí finalmente, a un nivel visceral, el horror de lo que mi abuelo había hecho. La perversidad de usar religión, autoridad y miedo para abusar de una niña. La monstruosidad que se escondía detrás de la fachada de hombre de Dios. Y comprendí también, con una claridad que me hizo llorar en el silencio de la madrugada mientras todos dormían, que lo que ocurrió aquella noche, el ataque cardíaco fulminante que se lo llevó en el exacto momento en que se preparaba para cometer su peor crimen, no había sido coincidencia. Había sido, sí, una intervención, un milagro brutal, terrible en su ejecución, pero aún así un milagro. La mano de Dios, no el Dios vengativo y cruel que mi abuelo predicaba, sino un Dios de justicia y protección, había descendido sobre aquella cocina oscura y había dicho, «Basta». Esta comprensión no trajo alegría, no trajo satisfacción. Trajo una aceptación solemne, un entendimiento profundo de que hay fuerzas mayores que nosotros operando de formas que no podemos comprender completamente. Y trajo también la certeza de que, a pesar de todo lo que sufrí, no estaba sola en ese sufrimiento. Alguien, o algo, estaba conmigo, incluso en las noches más oscuras. Nunca más vi a mi abuelo en mis sueños después del nacimiento de Soledad. Las pesadillas finalmente cesaron, sustituidas por sueños comunes, a veces hasta alegres. Era como si aquel capítulo de mi vida finalmente se hubiera cerrado, la última página volteada. El milagro brutal que me liberó aquella noche no fue solo la muerte de mi torturador, fue también el nacimiento de una nueva esperanza, una que, lenta y dolorosamente, estaba aprendiendo a no tener miedo, a no sentirse culpable, a no cargar el peso de pecados que nunca fueron suyos. Una esperanza que, a pesar de las cicatrices, algunas visibles, la mayoría no, había encontrado el camino de regreso a la luz. La maternidad trajo a mi vida una luz que nunca imaginé posible. Cuando sostenía a la pequeña Soledad en mis brazos, sintiendo el calor de su cuerpecito contra mi pecho, el mundo entero parecía tener más sentido, como si después de años en la oscuridad, finalmente encontrara la puerta a un jardín soleado. Pero las sombras del pasado tienen garras largas. Incluso en los momentos más felices, a veces me veía paralizada por miedos repentinos. ¿Y si no era una buena madre? ¿Y si los años de abuso habían roto algo fundamental dentro de mí? ¿Y si no sabía proteger a mi hija del mal que existe en el mundo? Soledad acababa de cumplir 2 años cuando tuve mi primer gran colapso. Era una tarde común. Estaba tendiendo ropa en el patio mientras ella jugaba con una muñeca de trapo. De repente, sin aviso, una ola de memorias me golpeó con tanta fuerza que mis rodillas cedieron. Caí sentada en el suelo de tierra, las manos temblorosas,
el sudor frío corriendo por mi rostro, incapaz de respirar. Eran fragmentos de la noche en que mi abuelo murió. Sus dedos en los botones de mi camisón, su respiración pesada, el brillo enfermizo en los ojos, y después el espasmo, la sorpresa, el cuerpo cayendo pesadamente en el suelo de la cocina. «¿Mamá? ¿Mamá se cayó?». La vocecita preocupada de Soledad me trajo de vuelta. Estaba frente a mí, los ojitos muy abiertos, la muñeca olvidada en la tierra. Respiré profundo, forcé una sonrisa. «Mamá solo descansó un poquito, mi amor. Todo está bien». Pero nada estaba bien. El alivio que sentí con la muerte de mi abuelo, aquel alivio profundo, visceral, inmediato, me corroía por dentro como ácido. ¿Qué tipo de persona siente alivio cuando alguien muere? ¿Qué tipo de cristiana agradece a Dios por llevarse una vida, incluso si es la vida de su torturador? Estas preguntas me perseguían en las noches insomnes, mientras Juan y Soledad dormían pacíficamente a mi lado. Yo miraba al techo oscuro, sintiendo el peso de la culpa aplastando mi pecho. No culpa por lo que había ocurrido. Sabía racionalmente que no había causado la muerte de mi abuelo, sino culpa por estar agradecida, culpa por, en mis momentos más oscuros, pensar que él había merecido aquel final. Juan se dio cuenta de que algo andaba mal. Claro, mi marido siempre tuvo una sensibilidad especial para mis estados de ánimo, incluso antes de conocer toda la historia. «¿Qué está pasando, Esperanza?», preguntó cierta noche, después de acostar a Soledad y encontrarme sentada en la oscuridad del porche, mirando a la nada. «Pareces distante últimamente». Fue entonces que le conté todo por primera vez. Desde aquella noche de 1956, narré en detalle el horror que había vivido durante años. Las rodillas en carne viva en el suelo frío, las oraciones forzadas, las humillaciones, los pecados inventados. Y le conté también sobre la noche final, sobre cómo mi abuelo cayó muerto en el exacto momento en que estaba a punto de cometer su peor crimen. Juan escuchó en silencio, el rostro contorsionado en una máscara de horror y compasión. Cuando terminé, no dijo nada por varios minutos, solo sostuvo mis manos entre las suyas, acariciando mis dedos como si tratara de calentar algo que se había enfriado hacía mucho tiempo. «¿Crees que fue malo sentir alivio?», preguntó finalmente, la voz baja, gentil. «No lo sé», confesé, las lágrimas corriendo libremente ahora. «La Biblia dice que debemos perdonar, que no debemos desear mal a otros. Pero yo recé para que aquello terminara, para que algo, cualquier cosa, me liberara. Y entonces ocurrió». Juan respiró profundo, mirando al cielo estrellado sobre nosotros. «Esperanza, creo que Dios entiende el corazón de los desesperados mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. Tú no causaste su muerte, no tuviste culpa». «Pero me alegré, Juan», confesé en un susurro, finalmente poniendo en palabras lo que más me atormentaba. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, de que nunca más me lastimaría, nunca más me obligaría a arrodillarme, nunca más me llamaría impura, sentí una alegría tan grande que me asustó. Él apretó mis manos, mirando directamente a mis ojos. «Eso no te hace una mala persona, mi amor. Te hace humana». ¿Quién no sentiría alivio después de años de tortura? ¿Quién no agradecería por estar libre? Aquella conversación fue el inicio de un viaje largo y doloroso para reconciliar mi fe con mi experiencia, mi alivio con mi culpa. Juan sugirió que conversáramos con el nuevo sacerdote que había llegado a la iglesia, un hombre joven con ideas más progresistas, que no cargaba el peso del fundamentalismo rígido que había moldeado la fe de la generación anterior. El padre Gabriel nos recibió en su pequeña oficina una tarde de domingo después de la misa. Era un hombre delgado, de gafas redondas y mirada gentil, diferente a cualquier líder religioso que hubiera conocido antes. Conté mi historia una vez más, las palabras saliendo un poco más fáciles esta vez, aunque aún dolían como heridas abiertas. Cuando llegué a la parte sobre el alivio, sobre la culpa que sentía por estar agradecida por la muerte de mi abuelo, me detuve, esperando ver juicio en sus ojos. En lugar de eso, vi compasión y algo más, una comprensión profunda que me tomó por sorpresa. «Esperanza», dijo, inclinándose hacia adelante en la silla, las manos juntas como en oración. «¿Conoces la historia de David y Goliat?». Asentí. Claro que la conocía.
Era una de las historias que mi abuelo contaba antes de que todo comenzara, cuando él aún era solo mi abuelo y no mi torturador. David celebró la muerte de Goliat, continuó el padre Gabriel. No solo celebró, dio gracias a Dios por ella, porque aquella muerte significaba liberación para su pueblo, significaba el fin de la opresión, del miedo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. La Biblia está llena de historias donde la intervención divina resulta en la muerte de opresores. Lo que ocurrió aquella noche en tu cocina, algunos lo llamarían coincidencia, otros justicia divina. Yo prefiero pensar que fue la mano de Dios protegiendo a una de sus hijas más vulnerables en el momento en que más lo necesitaba. Algo dentro de mí se soltó con aquellas palabras. Un nudo que había llevado durante años comenzó a deshacerse, lenta y dolorosamente. No fue una cura instantánea. Nada en la vida real funciona así. Fue el inicio de un proceso, el primer paso de una escalada larga y difícil de regreso a la luz. En los meses que siguieron a aquella conversación, comencé a hacer algo que nunca había hecho antes: estudiar la Biblia por cuenta propia. No los pasajes seleccionados por mi abuelo para hacerme sentir sucia y culpable, sino el libro como un todo, con sus contradicciones, sus bellezas, sus historias de caída y redención. Encontré consuelo en personajes que no eran perfectos. David, que cometió adulterio; Moisés, que mató a un hombre; Pedro, que negó a Cristo. Personas defectuosas, humanas, que aún así fueron amadas y usadas por Dios. Y encontré un pasaje que se convertiría en mi ancla en los momentos de duda. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Todas las cosas, incluso las terribles, incluso las que no entendemos completamente, incluso aquellas que nos dejan con sentimientos conflictivos de alivio y culpa. En 1966 nació nuestro segundo hijo, Gabriel. Sí, en honor al sacerdote que había sido instrumento de tanta sanación en mi vida. Un niño de ojos vivos y sonrisa fácil, tan diferente del abuelo, cuyo nombre nunca mencionábamos en casa. La maternidad, que había comenzado como un desafío aterrador con Soledad, ahora se convertía en una fuente de sanación, de propósito. Cada abrazo que daba a mis hijos, cada beso de buenas noches, cada historia contada bajo las cobijas, todo eso era un acto de rebelión contra el pasado, una afirmación de que el ciclo de abuso había sido roto. Con Juan construimos una familia basada en el respeto, en el amor genuino, en la fe que libera en vez de la religión que aprisiona. Nuestra casa era lo opuesto de aquella donde crecí, llena de risas, de música, de conversaciones honestas. Claro, no era perfecta. Teníamos nuestros problemas, nuestras discusiones, nuestros momentos difíciles. Pasamos por dificultades económicas cuando la farmacia donde Juan trabajaba cerró en 1970. Enfrentamos la enfermedad del pequeño Gabriel, una pulmonía que casi se lo llevó a los 4 años. Vivimos las penas y alegrías comunes a cualquier familia, pero había una diferencia fundamental. Enfrentábamos todo juntos, como compañeros, como iguales. No había miedo entre nosotros. No existía esa sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Solo éramos personas imperfectas intentando hacer lo mejor que podíamos unos por otros. En 1975, a los 35 años, hice algo que nunca había imaginado posible. Volví a estudiar. Un curso nocturno para terminar la secundaria, frecuentado principalmente por jóvenes que trabajaban durante el día. Yo era fácilmente la mayor del grupo, con excepción del profesor de matemáticas. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo cuando me vio vacilante en la puerta del aula el primer día. El conocimiento no tiene edad. Fue difícil al principio. Mi cerebro parecía oxidado después de tantos años lejos de los libros. Pero había un hambre dentro de mí, una sed de aprender que ni siquiera los años de abuso habían logrado extinguir completamente. Juan cuidaba a los niños en las noches que yo iba a la escuela. Soledad, a los 11 años, ya ayudaba con su hermano de 9, orgullosa de ser la mujer de la casa mientras mamá estudia. «Quiero ser inteligente como tú cuando crezca», me dijo una noche,
mientras me observaba hacer la tarea en la mesa de la cocina. Quiero estudiar y ser alguien importante. Aquellas palabras me golpearon como un rayo de luz. Era eso. Era exactamente por eso que estaba allí, rompiendo todas las expectativas, todos los moldes que la sociedad tenía para una mujer de mi edad, de mi entorno. No era solo por mí, era por Soledad, para mostrarle que una mujer podía ser más que esposa y madre, que podía soñar, aprender, crecer, no importa lo que hubiera pasado, no importa cuántos años tuviera. Cuando me gradué en 1977, toda mi familia estaba allí: Juan, Soledad, Gabriel e incluso mis padres, ya ancianos pero orgullosos de una manera que nunca había visto antes, especialmente mi padre, que lloró abiertamente cuando recibí mi diploma. Él, que nunca había tenido oportunidad de estudiar más allá de la primaria, que había pasado la vida trabajando en el campo para mantener a la familia. «Lo lograste, hija», dijo, abrazándome con fuerza después de la ceremonia. «Hiciste lo que nadie en nuestra familia jamás hizo». Fue un momento de culminación, de realización, pero también de perdón. No por mi abuelo, cuyos actos eran imperdonables, sino por mi padre, que no había podido protegerme, y por mí misma, por todos los años en que creí en las mentiras, en que me sentí sucia, culpable, impura. Aquel diploma representaba más que educación formal, representaba libertad, autodeterminación, la capacidad de reescribir mi propia historia. Al año siguiente, conseguí un empleo como auxiliar administrativa en el ayuntamiento de Tepoztlán. Un trabajo simple, pero que me daba independencia económica por primera vez en mi vida. Mi primer salario fue una revelación. Dinero que había ganado con mi propio esfuerzo, mi propia capacidad. «¿Qué harás con él?», preguntó Juan cuando traje el sobre a casa, los ojos brillando de orgullo. Pensé por un momento, saboreando la sensación de elección, de poder. «Guardaré la mitad para la educación de los niños y con la otra mitad compraré libros, muchos libros». Y así hice. Nuestra casa, que siempre había sido simple pero acogedora, comenzó a acumular estantes improvisados llenos de libros de todo tipo: historia, literatura, ciencia, filosofía, clásicos y contemporáneos, novelas y ensayos. Leía vorazmente, como quien intenta recuperar el tiempo perdido, y alentaba a mis hijos a hacer lo mismo. «El conocimiento es lo único que nadie puede quitarles», les decía siempre. «Pueden perderlo todo en la vida, pero lo que está aquí», y señalaba mi cabeza, «va con ustedes a donde vayan». Soledad siguió mis pasos, convirtiéndose en una lectora ávida. Gabriel prefería los deportes, pero aún así desarrolló el hábito de leer al menos un poco todas las noches antes de dormir. Nuestra casa se convirtió en un ambiente de aprendizaje constante, de discusiones estimulantes, de crecimiento intelectual. Fue en esta época, a finales de los años 70, que finalmente logré hacer las paces con el pasado. No en el sentido de perdonar lo imperdonable, sino de aceptar que lo ocurrido era parte de mi historia, no la historia completa. Que el horror de aquellos años me había moldeado, sí, pero no me definía completamente. En una tarde particularmente significativa, visité el cementerio donde mi abuelo estaba enterrado. No había ido allí desde el funeral, más de 20 años atrás. La tumba estaba abandonada, cubierta de maleza, la lápida simple, casi ilegible, bajo el musgo. No sentí rabia mirando aquella sepultura olvidada. No sentí miedo, ni odio, ni siquiera aquella culpa corrosiva que me había acompañado durante tanto tiempo. Sentía solo paz. Una paz sorprendente, inesperada, como agua fresca después de una larga caminata en el desierto. «No ganaste», dije en voz baja al viento, a los árboles, al pasado. «Intentaste destruirme, pero estoy aquí, completa, viva, amada. Tú te convertiste en polvo, y yo florecí». En aquel momento comprendí finalmente que el alivio que sentí con su muerte no era pecado, era supervivencia. Era mi espíritu aferrándose a la vida, eligiendo la luz en vez de las tinieblas. Y si Dios había intervenido aquella noche, como creía profundamente que lo había hecho, entonces mi alivio era solo el eco de la propia justicia divina.
Salí del cementerio sintiéndome más ligera que en décadas, como si finalmente hubiera depositado una carga que llevaba tanto tiempo que se había convertido en parte de mi propio cuerpo. Volví a casa, a mi familia, a los libros, a la vida que había construido de las cenizas de aquella noche terrible. Una vida imperfecta, con sus altibajos, sus dolores y alegrías, pero una vida mía, elegida, no impuesta. Una vida de posibilidades, no de limitaciones. El alivio y la culpa que durante tanto tiempo se habían batido en duelo dentro de mí, finalmente encontraron un equilibrio. No a través del olvido, nunca olvidé, nunca podría, sino a través de la aceptación, de la comprensión de que sentimientos contradictorios pueden coexistir, que podemos cargar múltiples verdades al mismo tiempo. Podía sentir alivio por la muerte de mi torturador y aún ser una buena persona. Podía agradecer a Dios por la intervención que me salvó y aún ser una cristiana genuina. Podía recordar el horror y aún elegir la alegría, la vida, el amor. Y así, paso a paso, día tras día, reconstruí no solo mi vida, sino mi relación con lo divino. Una relación basada no en el miedo, la culpa o el castigo, sino en el amor, la gracia, la aceptación. Un Dios que no me exigía perfección, solo honestidad, que no me quería de rodillas en el suelo frío, sino de pie, fuerte, mirando hacia el futuro con esperanza. Un Dios que, en aquella noche terrible de 1956, había escuchado el clamor desesperado de una niña aterrorizada y había respondido de la única forma posible en aquel momento, con un milagro brutal, terrible en su ejecución, pero perfecto en su momento. Una intervención que, vista a través de las lentes del tiempo y la madurez, se revelaba como lo que realmente era, amor en su forma más pura, más feroz, más protectora. Y por eso, finalmente pude decir, sin culpa, sin miedo, con la certeza tranquila de quien ha encontrado la verdad en el fondo de su propia alma. Gracias, Señor, por todo, incluso por lo que no entendí en su momento, incluso por lo que me pareció terrible, incluso por el milagro brutal que me liberó y me permitió estar aquí hoy, contando esta historia. Los años 80 llegaron trayendo vientos de cambio para México, y también para mi vida. Soledad, mi primogénita, se preparaba para presentar examen de admisión a la universidad, soñando con la facultad de Derecho. Gabriel entraba en la adolescencia con la inquietud típica de aquellos años, lleno de preguntas sobre el mundo, sobre sí mismo. Juan y yo cumplimos 20 años de matrimonio en 1982. 2 décadas de un amor construido piedra por piedra, día tras día, con paciencia y respeto. Yo tenía 42 años y mirando hacia atrás, apenas reconocía a la niña aterrorizada que fui un día. El trabajo en el ayuntamiento, los estudios continuados, los libros que devorábamos en familia, todo eso me transformó en una mujer diferente. No perfecta, no sin cicatrices, pero completa de una manera que no creí posible por mucho tiempo. Cuando Soledad fue aceptada en la UNAM, nuestra familia vivió una revolución. Mi hija sería la primera persona de la familia en entrar a una universidad. El orgullo que sentí aquel día, viendo su nombre en la lista de aprobados publicada en el periódico, no tiene tamaño que quepa en palabras. «Fuiste tú, mamá», dijo, abrazándome con fuerza después de recibir la noticia. «Fuiste tú quien me enseñó que una mujer puede ser lo que quiera». Tragué las lágrimas. Sostuve su rostro entre mis manos. «No, hija mía. Tú lo lograste porque eres fuerte, inteligente y determinada. Yo solo te mostré un camino posible. Tú eres quien decidió recorrerlo». La partida de Soledad hacia la Ciudad de México fue un momento agridulce. La alegría del logro mezclada con el dolor de la separación. Arreglamos su poca ropa en una maleta vieja, juntamos dinero para el alquiler de un cuarto en una pensión cerca de la facultad. No teníamos mucho, pero lo que teníamos lo ofrecimos con amor. «Recuerda quién eres», le dije en la terminal de autobuses, sosteniendo sus manos entre las mías. «Recuerda de dónde vienes. No dejes que nadie te haga sentir menos por ser del interior, por no tener ropa cara,
por hablar diferente. Ella sonrió, aquella sonrisa luminosa que siempre calentaba mi corazón. Sé quién soy, mamá. Soy hija de Esperanza y Juan, nieta de... Dudó, como siempre hacíamos cuando casi mencionábamos aquel nombre. Soy nieta de mi abuela, a quien nunca conocí, pero dicen que tenía el mismo cabello que yo. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo joven y fuerte contra el mío. Cuántas noches pasé despierta después de aquel día, rezando por su seguridad, su felicidad. Cuántas veces tomé el teléfono público de la plaza para llamar a la pensión, solo para escuchar su voz por algunos minutos preciosos. Fue en esta época que Juan comenzó a participar en un grupo de estudios bíblicos diferente a todo lo que conocíamos antes. No era en la iglesia tradicional, sino en la casa de un profesor universitario jubilado que se había mudado a Tepoztlán. El profesor Claudio, un hombre de barba blanca y ojos gentiles, había pasado años estudiando teología en Ciudad de México y traía un enfoque completamente nuevo a las Escrituras. Enseña de una manera que hace que todo tenga sentido, me dijo Juan un día, volviendo animado de uno de los encuentros. No es eso de meter miedo, de hablar de pecado y condenación todo el tiempo. Es sobre amor, sobre justicia, sobre cómo vivir mejor aquí y ahora. Reticente al principio, aún llevaba cicatrices profundas relacionadas con la religión, finalmente accedía a acompañarlo a uno de los encuentros. Era una noche de junio, el aire frío de la sierra entrando por las ventanas de la sala simple pero acogedora de la casa del profesor. Me senté en un rincón, observando al pequeño grupo, cerca de 10 personas de diferentes edades y orígenes. Una ama de casa, un albañil, una enfermera del centro de salud, un joven maestro de la escuela local. Personas comunes con preguntas reales, buscando respuestas que tuvieran sentido en sus vidas cotidianas. El profesor Claudio comenzó hablando sobre las bienaventuranzas, aquellas frases famosas de Jesús en el Sermón del Monte, pero las presentó de una forma que nunca había escuchado antes. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, no está glorificando la pobreza o el sufrimiento, explicó, los ojos brillando detrás de los lentes redondos. Está anunciando un vuelco en el orden del mundo. Está diciendo que aquellos a quienes la sociedad considera débiles, marginados, sin valor, son precisamente los que están en el centro del reino de Dios. Algo despertó dentro de mí con aquellas palabras, una chispa de reconocimiento, de comprensión. Por años me había sentido exactamente así, marginada, débil, sin valor. Primero por los abusos de mi abuelo, después por la culpa que cargué, luego por las expectativas limitadas que la sociedad tenía para una mujer de mi origen y posición. Jesús estaba volteando la mesa, continuó el profesor. Estaba desafiando el sistema religioso opresivo de su tiempo, que usaba a Dios para controlar, para aterrorizar, para mantener a las personas, especialmente a los más vulnerables, en constante sumisión. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era exactamente lo que mi abuelo había hecho. Usar a Dios, usar la religión como herramientas de control y terror. Y aquí estaba este hombre de barba blanca, diciendo que Jesús estaba del otro lado, contra ese tipo de abuso. Después del estudio, cuando todos tomaban té y conversaban en pequeños grupos, me acerqué tímidamente al profesor. ¿Usted realmente cree que Dios no es como los religiosos rígidos lo pintan? Pregunté, la voz casi un susurro. Él me miró con una comprensión tan profunda que me hizo pensar que de alguna forma lo sabía. Sabía lo que me había pasado, sabía de las noches de rodillas en el suelo frío, de las oraciones forzadas, del terror en nombre de Dios. Lo creo con toda certeza, hija mía, respondió, la voz gentil pero firme. El Dios que conozco, que estudio desde hace décadas, es un Dios de amor, de justicia, de liberación. Es un Dios que está siempre del lado de las víctimas, nunca de los opresores. Es un Dios que derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, como dice el Cántico de María. Aquella noche volví a casa con algo nuevo creciendo dentro de mí, una fe diferente de la que había conocido en la infancia, diferente incluso de la que había reconstruido en los años posteriores al milagro brutal, una fe más madura, más consciente, más liberadora. Comencé a frecuentar los estudios semanales,
absorbiendo cada palabra, cada nueva perspectiva. Aprendí sobre la teología de la liberación, sobre cómo las escrituras podían ser leídas desde la perspectiva de los oprimidos. Aprendí que Jesús estaba más preocupado por la justicia social que por los rituales religiosos, más interesado en el amor genuino que en la obediencia ciega. Fue como si una luz se encendiera en un cuarto que había permanecido en penumbra toda mi vida. No solo podía reconciliar mi fe con mi experiencia, podía ver que mi propio viaje de liberación estaba profundamente alineado con el mensaje central del Evangelio. En 1985 ocurrió algo inesperado. El profesor Claudio, ya con la salud debilitada por la edad avanzada, me llamó para una conversación privada. «Esperanza», dijo, sentado en su mecedora, un libro abierto en el regazo, «quiero que asumas el liderazgo del grupo de estudios cuando yo ya no pueda». Me quedé paralizada de asombro. Yo, una mujer sin formación teológica formal, con solo la secundaria completada tardíamente, dirigiendo un grupo de estudios bíblicos. «Pero, profesor, no tengo preparación para esto», protesté. «No estudié en seminario, no sé griego ni hebreo». Él sonrió, aquella sonrisa que irradiaba sabiduría y bondad. «Tampoco los discípulos sabían, hija mía. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes. Lo que tú tienes es mucho más valioso que títulos académicos. Tienes experiencia de vida, tienes sed de conocimiento, tienes un corazón que conoció el sufrimiento y aún así eligió el amor». Tragué saliva, incapaz de responder inmediatamente. Era un voto de confianza tan grande, una responsabilidad tan seria. Además, añadió con un brillo en los ojos, «lees más que cualquier persona que conozco. Dudo que alguien en el grupo haya devorado tantos libros de teología como tú en los últimos años». Era verdad. Desde que comencé a frecuentar los estudios, me había sumergido en libros que el profesor prestaba. Teólogos contemporáneos que escribían sobre un Dios de amor y justicia, estudiosos que analizaban las escrituras en su contexto histórico original, pensadores que cuestionaban las interpretaciones tradicionales que habían sido usadas para oprimir y controlar. «Piénsalo», dijo, tomando mi mano. «No necesitas responder ahora, pero debes saber que tienes un llamado especial, Esperanza. Tu historia, tu viaje, no es solo para ti, es para ser compartido, para ayudar a otros que están atrapados en las mismas trampas religiosas que casi te destruyeron». Salí de aquella conversación temblando. No de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar completamente. ¿Sería posible? Yo, que había sido tan brutalmente silenciada en nombre de la religión, ¿ahora podría usar mi voz para liberar a otros? Hablé con Juan esa noche, acostados en nuestra cama simple, el viejo ventilador girando perezosamente en el techo. «Debes aceptar», dijo sin vacilación. «Tienes tanto que ofrecer, Esperanza. Tu fuerza, tu sabiduría, tu fe que sobrevivió al peor tipo de abuso». Acepté la propuesta la semana siguiente. El profesor Claudio comenzó a entrenarme, compartiendo su conocimiento, sus libros, sus notas acumuladas en décadas de estudio. Fue un periodo intenso de aprendizaje, de crecimiento, de descubrimientos. Cuando falleció, 6 meses después, asumí el grupo con el corazón pesado por la pérdida, pero fortalecida por la confianza que había depositado en mí. El grupo había crecido a casi 20 personas, incluyendo algunas mujeres jóvenes que venían buscando una espiritualidad que no las disminuyera, que no las culpara simplemente por ser mujeres. Para ellas, especialmente, yo hablaba. Compartía no solo el conocimiento teológico que había adquirido, sino también mi propia historia. No todos los detalles sombríos, pero lo suficiente para que entendieran que yo conocía el dolor de la opresión religiosa, que había sobrevivido a ella, que había encontrado un camino de regreso a una fe que liberaba en vez de aprisionar. «Dios no es lo que hombres violentos dicen que es», repetía siempre. «Dios está del lado de las víctimas, no de los opresores. Dios llora cuando sufrimos, se enfurece cuando somos maltratados en su nombre». En los años que siguieron, nuestro grupo se convirtió en un refugio para muchos en Tepoztlán. Personas que habían sido heridas por iglesias tradicionales, que cargaban culpas impuestas por líderes religiosos autoritarios, que buscaban una espiritualidad más auténtica y menos opresiva.
No éramos una iglesia en el sentido tradicional. No teníamos jerarquía, dogmas rígidos o rituales obligatorios. Éramos solo personas buscando juntas, aprendiendo juntas, creciendo juntas. Éramos una familia espiritual formada no por sangre u obligación, sino por elección, por afinidad, por amor genuino. En 1988, cuando México pasaba por importantes cambios, Soledad se graduó en Derecho. La ceremonia fue en Ciudad de México y toda nuestra familia viajó para asistir. Juan, yo, Gabriel, que ahora estudiaba ingeniería en Puebla, hasta mis padres, ya muy ancianos, pero decididos a ver a su nieta recibir el título. Sentada en aquel auditorio, viendo a mi hija con su toga, el birrete sobre su cabeza de cabello oscuro como el mío, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me quitó el aliento. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo de aquella noche terrible en la cocina oscura de Tepoztlán había nacido esta vida, esta familia, esta alegría? Gracias, susurré. No para nadie en particular, tal vez para Dios, tal vez para el universo, tal vez para mí misma. Gracias por haber sobrevivido, por no haber renunciado, por haber encontrado fuerzas donde no parecía haber ninguna. Soledad nos sorprendió en la cena de celebración aquella noche. Mamá, papá, anunció, sosteniendo la mano de su novio, un muchacho gentil que habíamos conocido hacía poco tiempo. Tengo una noticia. Me invitaron a trabajar en una ONG que ofrece asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi corazón se detuvo por un segundo, luego se aceleró. Hija, eso es maravilloso. Ella sonrió. Aquella sonrisa luminosa que era su marca registrada desde niña. Fuiste tú quien me inspiró, mamá. Tus historias, incluso las que contabas a medias, con palabras cuidadosas, siempre supe que había algo más allí, algo que protegías para no lastimarnos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había contado los detalles completos a mis hijos, no quería que llevaran el peso de mi pasado. Pero los niños son intuitivos, perciben más de lo que mostramos. Quiero hacer por otras lo que tú hiciste por ti misma, continuó, los ojos brillando de determinación. Quiero ayudar a mujeres a encontrar su voz, su fuerza, su camino de regreso a la luz después de la oscuridad. En aquel momento sentí que el círculo se cerraba de alguna forma, que el sufrimiento que viví no había sido en vano, que se había transformado en algo mayor, algo más significativo, una misión que ahora continuaría a través de mi hija. Los años 90 llegaron con cambios aún mayores. Gabriel se graduó, se casó con una joven encantadora de Puebla. Soledad desarrolló un trabajo reconocido nacionalmente en la defensa de mujeres víctimas de violencia. Juan y yo, ahora en la década de los 50, continuábamos nuestro trabajo en Tepoztlán, él como gerente de la nueva farmacia que había abierto en el pueblo, yo dividiendo mi tiempo entre el empleo en el ayuntamiento y el grupo de estudios que había crecido aún más. En 1997, a los 57 años, hice algo que ni en mis sueños más audaces había imaginado. Publiqué un libro. No era una gran editorial, solo una pequeña imprenta en Cuernavaca, pero aún así era un libro con mi nombre en la portada. Fe más allá del miedo, encontrando a Dios después del trauma. Un relato de mi viaje espiritual, sin los detalles explícitos del abuso, pero con toda la verdad emocional de mi experiencia. El libro circuló principalmente en grupos religiosos progresistas, en ONGs que trabajaban con víctimas de violencia, en pequeñas comunidades de fe alternativas que buscaban una espiritualidad más auténtica. No me hice rica ni famosa, pero recibí cartas, decenas de ellas, de mujeres que se identificaron con mi historia, que encontraron esperanza en mis palabras, que comenzaron su propio viaje de sanación después de leer mi relato. Una de esas cartas en particular me marcó profundamente. Era de una señora de 78 años de un pueblito en el interior de Oaxaca. Querida Esperanza, escribió con una caligrafía temblorosa. Su libro llegó a mis manos a través de mi nieta, que trabaja en una ONG. Nunca pensé que a mis años encontraría palabras que explicaran lo que viví cuando niña. Yo también fui abusada por un hombre que usaba la Biblia como escudo y espada. También cargué culpa por décadas. También tuve que reconstruir mi fe de las cenizas.
Gracias por mostrarme que no estoy sola, que nunca lo estuve. Gracias por darme palabras para sentimientos que llevé en silencio toda mi vida. Lloré al leer aquella carta. Lloré por aquella señora, por mí misma, por todas las niñas y mujeres que pasaron por experiencias similares. Lloré de tristeza por el sufrimiento compartido, pero también de gratitud por la solidaridad encontrada, por la sanación posible, por la fuerza que descubrimos en nosotras mismas y unas en otras. Cuando llegó el nuevo milenio, Juan y yo ya estábamos jubilados. Nuestros hijos tenían sus propias familias, sus propias casas, sus propias vidas. Éramos abuelos de 5 nietos maravillosos que llenaban nuestra casa de risas en vacaciones y días festivos. Nuestra vida se había vuelto más tranquila, más contemplativa. Aún coordinaba el grupo de estudios, ahora con la ayuda de personas más jóvenes que se habían unido a nosotros a lo largo de los años. Aún recibía cartas de lectoras de mi libro, que seguía circulando en pequeños círculos, pasando de mano en mano como un secreto precioso. En 2006 cumplí 66 años. Medio siglo había pasado desde aquella noche terrible en la cocina oscura, cuando un milagro brutal cambió el curso de mi vida para siempre. Medio siglo de lucha, de reconstrucción, de aprendizaje, de crecimiento. Aquel año hice una peregrinación personal. Volví a la casa donde crecí, donde sufrí, donde fui liberada de forma tan dramática. La casa había pasado por muchas manos después de que mis padres fallecieron. Ahora pertenecía a una joven familia con niños pequeños. No entré. Solo me quedé en la acera, mirando las ventanas, la puerta, el techo que había sido renovado, el jardín que ahora tenía columpios y juguetes coloridos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Juan, sosteniendo mi mano mientras observábamos la casa. «Estoy pensando en cómo los lugares cambian, cómo se transforman. Esta casa, que fue escenario de tanto horror, ahora está llena de risas de niños, de vida nueva». Él apretó mi mano, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Como tú, Esperanza, como todos nosotros, si nos damos la oportunidad, capaces de transformación, de renovación, de volver a empezar». Miré a este hombre que había sido mi compañero por más de 4 décadas, que me había amado con paciencia, con respeto, con constancia, que había creído en mi fuerza cuando yo misma dudaba, que había caminado a mi lado en el viaje de reconstrucción, sin prisa, sin juicio. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», pregunté mientras nos alejábamos lentamente de la casa, volviendo al presente, al futuro. «No es haber sobrevivido, es haber encontrado alegría. Verdadera alegría, no solo ausencia de dolor. Es haber construido una vida que vale la pena ser vivida, no solo soportada». Él sonrió, aquella sonrisa que aún, después de tantos años, hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. «Siempre fuiste más fuerte de lo que crees, Esperanza. Siempre tuviste esa luz dentro de ti, incluso en los momentos más oscuros». Tal vez tenía razón. Tal vez incluso en aquellas noches de terror, de rodillas en el suelo frío, repitiendo palabras que no eran mías, ya existía en mí la semilla de lo que me convertiría. La mujer que sobrevivió, que reconstruyó, que floreció. Ahora, a los 83 años, miro hacia atrás y veo un camino largo, sinuoso, a veces escarpado, pero que me trajo exactamente donde necesitaba estar. Veo no solo el horror de los primeros capítulos, sino toda la belleza que vino después. El amor encontrado, la familia construida, la fe redescubierta, la voz recuperada. Comparto esta historia no para causar horror ni para buscar lástima, sino porque creo en el poder de los testimonios. Creo que nuestras historias, especialmente las más difíciles, pueden ser faros para otros que aún están perdidos en la oscuridad. Si estás viendo este video y te identificas con cualquier parte de mi viaje, quiero que sepas que no estás solo, que la oscuridad, por más densa que parezca, no es eterna, que es posible reconstruir, renacer, encontrar luz y sentido incluso después de las experiencias más devastadoras. Antes de despedirme, me gustaría pedirte que si esta historia tocó tu corazón, dejes tu like y te suscribas al canal Memorias de las Abuelas para acompañar otras historias como la mía. La vida es breve, mis queridos. Incluso 83 años pasan como un suspiro
cuando miramos hacia atrás, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo transformamos nuestras heridas en sabiduría, nuestro sufrimiento en compasión, nuestras cicatrices en puentes que nos conectan unos a otros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, desde el fondo de mi corazón, y recuerden siempre, no importa lo que hayan pasado, no importa cuán profunda sea la oscuridad, existe un camino de regreso a la luz. Yo encontré el mío,